La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bienvenidos a El Pan de la Palabra. Con ustedes está Marcos Manuel Márquez Pagán. En este segundo domingo de tiempo ordinario, ya entrado ya 2 semanas de este nuevo año. Y pues hoy no se encuentra con nosotros nuestro obispo, el padre Rubén Antonio González Medina, pero sí que nos acompaña con su oración y su bendición. Comenzando este año nuevo en el cual ya celebramos, ¿verdad?, esta preparación de Adviento, luego la Navidad, las festividades de el nacimiento del Señor, y luego estos domingos posteriores, ¿verdad?, que han sido de la Epifanía, en el cual el Señor se manifiesta tanto a través de los Reyes Magos, ¿verdad?, de los magos de Oriente, en las bodas de Caná y el bautismo del Señor, y evidentemente, ¿verdad?, estos textos de la transfiguración, todos esos textos en los que el Señor se va manifestando de alguna manera en su vida pública. Ahora nos toca en el tiempo ordinario o tiempo de misión, el cual vamos profundizando los textos que este año nos tocan, ¿verdad?, de distintas maneras, profundizar en el misterio de la encarnación del Señor, y que nos invita, nos llama a una vida de entrega, de reflexión sobre nuestra vida. Y aprovechemos que vamos comenzando el tiempo ordinario, que luego se detendrá para la Cuaresma y la celebración de las fiestas pascuales. Aprovechemos para ir poco a poco, ¿verdad?, cada domingo profundizando cada vez más en la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer ahora a través de la liturgia de este segundo domingo de tiempo ordinario. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en esta oración colecta, en principio vamos viendo que la oración es sencilla, ¿verdad? A veces pensamos que quizá con una oración muy elaborada o quizás más tradicional, ¿verdad?, como si nuestra relación con el Señor dependiera de la complicado que pueda ser una oración. Vemos que esta oración colecta es sencilla, pero va al grano. Comienza diciendo Dios todopoderoso y eterno. O sea, todo lo puede. Yo ciertamente no lo puedo todo y por eso lo necesito de Él. Y es eterno. Por lo tanto, en el tiempo en que yo estoy viviendo, el Señor siempre ha existido y siempre existirá. Y yo, en este instante que Él me ha regalado, que me ha dado la vida, pues estoy a su disposición. Reconozco que el Señor es dueño de ese tiempo. Que gobiernas el cielo y la tierra. Así que todo lo creado, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos nosotros gozar de en esta vida, siempre vamos a estar con la conciencia de que el Señor es el Creador y que Él lo gobierna todo. Escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. También sabemos que escucha nuestras súplicas, pero lo hacemos de esta manera, como en modo de confianza, en el hecho de que pedimos que escuche, ¿verdad?, que se acerque, que esté cercano a nosotros, para que nuestra oración podamos nosotros sentir su acompañamiento, y si nos concede o no nos concede puntualmente aquello que nosotros pedimos, sí sabemos que Él lo gobierna todo, es todopoderoso y nos precede. Por lo tanto, aquello que nosotros estemos pidiendo, siempre de alguna manera sabemos que el Señor escucha la oración y nos va a dar y nos va a ofrecer eso, incluso más de lo que nosotros pedimos. Concede tu paz a nuestro tiempo. Así que si decimos que Él es todopoderoso, es eterno, o sea, nos precede y después de nuestra muerte también sigue gobernando cielo y tierra, escucha nuestras súplicas
Y le pedimos que en nuestro tiempo, en este espacio en el cual nosotros hemos sido regalados en la existencia por amor, por ese amor del Señor que se ha manifestado primero, le pedimos que nos conceda la paz. No la paz como se pretende en este mundo, de que sea impuesta, que sea de quién puede imponerse más que otro, quién tiene la razón, quién no la tiene. No en ese sentido, sino en el sentido de que nuestra conciencia, después de nosotros haber reconocido que el tiempo es de Dios, que la tierra es de Dios, que el cielo es de Dios, que Él es eterno, todopoderoso y gobierna todo, sepamos nosotros reflejar una responsabilidad con nuestro prójimo, con el más necesitado, con las personas cercanas, en la manifestación de nuestro culto al Señor, como hoy domingo, podamos nosotros también ser portadores de esa paz del Señor. Y por eso es que le pedimos que nos conceda esta paz, porque en el mundo se da de distinta manera este querer imponerse sobre otros para ver quién gana. ¿Verdad? Siempre es como que el que gana, pues entonces, sí, ya está, se resolvió el problema. No, aquí no se trata de ganar y de perder, sino de llevar a cabo las obras que el Señor quiere y de ser responsables de la creación que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, una vez somos responsables de eso y tenemos conciencia de que Cristo vino a darnos el amor y la paz en su plenitud, pues entonces nosotros tenemos que ser portadores de esa paz y de ese amor también en la plenitud del Espíritu que ha estado en nuestros corazones y que luego vamos a ver también que se da en el Evangelio. Vamos entonces a profundizar en el Salmo 39, prácticamente aquí está es el Salmo completo. Y en el responsorial dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y veamos cómo eso va a ir atado en esta reflexión que hacíamos ahora de la oración colecta. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muy interesante porque hablamos ahora sobre la oración colecta, en esa responsabilidad que tenemos, y por eso pedimos la paz del Señor. ¿Verdad? Si no entramos en ese hacer la voluntad del Señor, quererla, y entonces pretender tener paz sin hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es lo bueno, lo perfecto, el cuidar de la creación, el prácticamente continuar con ese plan salvífico que tiene para nosotros, pues entonces no tendremos paz. Pero cuando uno se ofrece, como dice aquí el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, entonces entramos en la verdadera paz, en lo que realmente quiere el Señor para nosotros y que nos trae la paz para manifestar luego paz. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. ¿Verdad? Aquí vemos aquello de escucha nuestras súplicas. El Salmo es prácticamente un testimonio de alguien que ha pasado por esto y que espera de nosotros también que tengamos la esperanza de también experimentar esta paz del Señor. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. ¿Ven? Qué interesante. Acá la oración decía: escucha las súplicas de tu pueblo, concede la paz. Y aquí hay un testimonio de alguien que ya ha experimentado que su oración ha sido escuchada y que ha gozado de esta paz. Esperaba con ansia, el Señor se inclinó, escuchó, puso en su boca un cántico nuevo y ahora una alabanza para dar gracias al Señor. Ven qué interesante. Esto es bien también muy profundo, porque si recuerdan, los salmos están hechos para recitarse en el templo en un orden específico y tienen unas normas poéticas y de cánticos. Entonces
también nosotros tenemos esta dinámica de que se dan testimonios tanto en la iglesia, ¿verdad? O algún retiro, y los testimonios están precisamente para motivarnos a nosotros a ver la acción de Dios en otros, ¿no? La historia de salvación que Dios realiza en una historia particular de personas cercanas a nosotros. Aquí el salmista, hombre o mujer de fe, está relatando un testimonio muy interesante de cómo el Señor escuchó su oración, su súplica, esa petición de paz que tanto ansiaba y que llegó a ser escuchada y se convirtió luego en un cántico de alabanza, en una exaltación y en una forma de dar gracias a Dios dentro del templo, en el culto y también en la vivencia cotidiana, ¿verdad? En el día a día. Continúa y dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Ve qué interesante esto con lo importante que era para el pueblo de Israel. Los sacrificios, las ofrendas, el hecho de hacer toda esta ceremonia dentro del templo. Y aquí dice el testimonio del salmista que Dios no quiso el sacrificio, que no quiso el sacrificio expiatorio ni la ofrenda, y en cambio le abrió el oído. Es decir, pidió paz, suplicó al Señor, y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Abrió su oído y le hizo comprender que no estaba en el sacrificio, no estaba en la ofrenda, no estaba en la expiación lo que el Señor quería, sino que simplemente escuchara su voz, escuchara la palabra del Señor y estuviera dispuesto, disponible a practicar esa palabra de amor, de paz y de esperanza frente a los demás. Porque una vez se hace eso, entonces el culto en el templo puede hacerse con un corazón limpio, con un corazón lleno de la paz verdadera. Y dice: entonces yo digo, una vez se le abrió el oído, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. ¿Verdad? No es solamente la ley en la mente, sino en las entrañas. La ha profundizado, ha reconocido que es una ley de amor y una ley de esperanza y una ley de fe. Por lo tanto, está listo para practicarla de esa manera con los demás. Y dice: he proclamado tu salvación ante la gran asamblea. Lo ha hecho público, lo ha hecho en el templo. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. O sea, escucha, la profundiza, la manifiesta y luego es testimonio vivo frente a los demás. No solamente pide la paz para nuestro tiempo, como decíamos en la oración colecta, sino que también la persona se vuelve un testimonio de paz y de amor frente a sus hermanos, tanto en la iglesia, en la asamblea, como en el día a día, en su trabajo, en el contacto con las demás personas. Pausamos y regresamos en breve. El pan que alimenta y da la vida eterna. Eres Jesús y también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión. Profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos aquí en el Pan de la Palabra, en este segundo domingo del tiempo ordinario, del tiempo de misión. Por eso ya ven los ornamentos de color verde. Y vamos haciendo este caminar para profundizar en aquello que el Señor quiere de nosotros en este nuevo año, que si recordamos, el año no es el que cambia, cambiamos nosotros. Simplemente el tiempo va pasando y nos acercamos más al encuentro, a la eternidad con el Señor. En la oración colecta hacíamos una súplica de paz, paz que el salmista en el Salmo 39 convierte en un cántico de alabanza, el cual luego precisamente lo hace un cántico de alabanza porque Dios ha escuchado su súplica y no tan solo le ha concedido la paz, sino le ha ayudado a entender que siendo disponible a la palabra del Señor, se puede convertir él mismo en paz y puede dar esa paz a los demás. Evidentemente este salmo luego es leído de una manera cristológica y reconocemos que esta respuesta de aquí estoy para hacer tu voluntad, Dios mío lo quiero, llevo tu ley en las entrañas, estoy disponible, abriste el oído, he proclamado tu salvación, todo eso aplica también a Jesús en su ministerio. Vamos entonces a la primera lectura
que está tomada de el libro de Isaías, en el capítulo 49, versos 3, luego un brinquito y después del 5 al 6. Este texto del libro del profeta Isaías está tomado de esta segunda parte de este libro completo de profeta Isaías, y que vamos a ir profundizando poco a poco. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. El Señor me juzgó digno de este honor, mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor, que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva a él el pueblo de Jacob, que Israel se reúna frente a él, dice ahora: no basta con que seas mi siervo, para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, el texto en sí, del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, que sabemos, ¿verdad?, como hemos comentado en otros programas, el libro del profeta Isaías está dividido en 3 partes, que quienes conocen de esto lo atribuyen a que está el primer Isaías, que esta primera parte hasta capítulo 1 hasta el 40, que aproximadamente lo que está escrito es prácticamente una gran parte del ministerio del profeta Isaías. Incluso narra un poco la vida, ¿verdad?, en parte de cómo se desarrolló su profecía y su mensaje. La segunda y tercera partes, que es el resto del libro a partir del capítulo 40, responden a una dinámica de que algunos llaman la escuela del profeta Isaías, y otros que puede ser un autor cercano al profeta Isaías, o también incluso redactores que se dedicaron a transcribir aquella profecía que se fue manifestando de manera oral por el profeta Isaías y quizás por algunos de sus discípulos, tanto antes como después del destierro de Babilonia. Que si recuerdan, cerca del siglo VII sucede que el pueblo de Israel es llevado, pueblo de Israel, digamos, la tribu de Judá, que fuera prácticamente lo que quedó, como esclavo a Babilonia, por el emperador Nabucodonosor II, y luego regresan a la tierra bajo el reinado de Ciro, el emperador persa, y que desde ahí empiezan a reconstruir el templo que fue destruido, y empieza toda esta dinámica de una renovación del pueblo, que a partir de ahí se llamarán los judíos, porque era la tribu de Judá la que prevaleció. Y entonces todo esto se va dando en una dinámica que está a la expectativa de una renovación del pueblo de Israel, y entonces se empieza a dar esta renovación cultural, social por Esdras y Nehemías, ¿verdad? Y aparece en el libro de las Crónicas, los mismos libros de Esdras y Nehemías, y luego en los libros de los Macabeos el enfrentamiento con los judíos hasta que nace Jesús. Todo ese contexto histórico es el que está desarrollado en esta parte, o por lo menos en esta segunda parte del profeta Isaías, donde él está dando esperanza al pueblo de que, aunque se vislumbra algo que es prácticamente inevitable, el destierro a Babilonia, el que se lo lleven como esclavos, da esperanza de que un nuevo renacer se va a dar en el pueblo, y por eso hace estas afirmaciones y dice: el Señor me dijo: tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. ¿Verdad? Isaías habla en nombre de Dios, y esto es lo que le dice Dios al pueblo, lo llama siervo. Le sigue dando esta preferencia sobre las demás naciones, y le afirma que a través de esa nación que está siendo de alguna manera, ¿verdad?, oprimida, y que además de ser oprimida hay luchas internas, hay peleas entre hermanos, que es una figura que se va a ver en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos. Siempre va a estar esta dinámica de luchas entre los hermanos interna. Aún así, el pueblo infiel, Dios permanece fiel y sigue manifestándose sobre él. Incluso le dice: tú eres mi siervo y por medio de ti revelaré mi gloria. Sigue manifestándose a través de este pueblo a pesar de su infidelidad. Y luego testimonia
así como vimos el testimonio de el salmista, el profeta Isaías, dice: el Señor me juzgó digno de este honor, o sea, de dar este mensaje. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva a él el pueblo de Jacob, o sea, Israel, y que Israel se reúna frente a él, dice ahora. ¿Ven? Muy interesante, por eso podemos conectarlo con la oración colecta. Ven que aunque la oración colecta es sencilla, conecta con las lecturas. En la oración colecta hacemos una súplica y pedimos la paz para nuestro tiempo. Súplica que entonces, para reforzar esa fe en nosotros, vemos un testimonio que da el salmista, que además se aplica a Cristo mismo, porque la oración es escuchada y no tan solo escuchada. Se hace vida en la persona que la recibe, en quien se hace disponible a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. Y no tan solo eso, se convierte en una oración escuchada en Cristo mismo, que es quien se hace palabra viva, viviente, ¿verdad? En nosotros mismos, y nos redime. Muy interesante también. Aquí Isaías también, el Señor da un mensaje: tú eres mi siervo, por medio de ti revelaré mi gloria a Israel, pueblo del Señor, pueblo elegido. Y él da el testimonio de que el Señor escuchó su oración. Es más, lo hace digno de llevar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? No basta con que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver los sobrevivientes de Israel. Recuerden, los sobrevivientes, los que regresaban del destierro de Babilonia, en este tiempo están en esa transición. Unos se fueron, otros se quedaron, luego después va a ir el pueblo completo a Babilonia. Está dando esperanza de que todo va a ser restaurado. Te haré luz de las naciones al pueblo de Israel, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Miren qué interesante, porque quien regresa es la tribu de Judá, y se aplica a que la reestructuración del pueblo va a ser punto culminante o punto de referencia para continuar el camino de salvación del Señor, la historia de salvación que el Señor quiere para su pueblo. Y luego estas profecías las podemos leer como el pueblo, pero también las podemos leer como alguien que llegará a ser realmente la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra, y que restaurará las tribus de Jacob. Interesante, ¿verdad? Porque no solamente se habla del pueblo, sino que ya estamos viendo, ¿verdad? Se hace luego más adelante una lectura mesiánica en la que el pueblo ya está, es el pueblo de Judá, y de la tribu de Judá saldrá quien será la luz de las naciones y quien traerá la salvación al pueblo de Israel. Mira qué interesante, y no tan solo al pueblo de Israel, sino hasta los confines de la tierra. Así que vemos que se da Isaías, ¿verdad? Aquí vimos en el segundo Isaías, ¿verdad? Prácticamente vemos este testimonio de que el Señor escoge al pueblo de Israel. Él lo reafirma. Él da su testimonio diciendo: el Señor me escogió, ¿verdad? Me juzgó digno, se convirtió en mi fortaleza. Y en este mensaje que yo les doy, afirmo: no basta con que sea mi siervo, o sea, que escuche mi palabra, que solamente la escuches o que hagas la oración, sino que el Señor escuchará la oración. ¿Y qué es lo primero que te va a hacer entender? Abrir el oído para que estés disponible. Y una vez disponible, asumas como propia la palabra de Dios, esa paz y ese amor que el Señor va a dar, y entonces podamos nosotros ser luz, ser paz, ser amor, no tan solo a las tribus de Jacob, sería a los más cercanos, a quienes comparten nuestra fe, sino te haré luz de las naciones para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y quién más disponible a la palabra de Dios que el mismo Jesús? Por eso, el mismo Jesús, que es la palabra de Dios en sí mismo, el Logos, ¿verdad? La sabiduría divina hecha ser humano, y que nos manifiesta cuál es la voluntad del Padre, no tan solo teóricamente o con unas normas, o con decirnos: mira, el Antiguo Testamento sí, lo cumplen, pero cambiamos estas cositas. Sí, tiene que haber un mensaje de
expresión de sabiduría, de lógica, ¿verdad? De razonable para que podamos entenderlo. Y no tan solo eso, sino que con su vida, con sus actos, con su vivencia, con su acercamiento al pobre, con su disponibilidad de amar incluso hasta la muerte, es nuestra referencia de cómo nosotros también seremos luz de las naciones para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Pausamos y regresamos en un momento. El pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos aquí en el Pan de la Palabra, profundizando en estas lecturas del domingo, del segundo domingo del tiempo ordinario, el tiempo de misión, y que profundizamos o reflexionamos sobre la oración y cómo no solamente la oración es pedir, sino que muchas veces que esta petición que nosotros hacemos se convierte luego en que Dios no solamente la escucha, sino que nos abre el oído a nosotros también para que escuchemos, para que entendamos, para que podamos comprender que quizás lo que pedimos es simplemente su auxilio para que eso que pedimos se haga realidad en el mundo, como es la paz, como es el amor, como es ser luz a través de la palabra del Señor y disponiéndonos a la palabra de Dios, que es pan, ¿verdad? Que nos alimenta, así como nosotros partimos este pan que nos nutre, ¿verdad? Se nos hace, digamos, disponible, que no resiste. Pues de esa forma nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, que está ahí, que se hace disponible, que se nos pone delante de nosotros, que incluso ya prácticamente la liturgia, la iglesia como madre y maestra nos la da, digamos, servida, y con estas interconexiones que podemos nosotros hacer estas referencias e ir profundizando en cómo está nuestra relación con el Señor y cómo va, en este caso, nuestra oración comenzando el año, ya poniendo muy en perspectiva que es muy importante la relación con el Señor a través de la oración, a través de alimentarnos de la palabra de vida, del pan de la palabra. Vamos entonces a la proclamación del Evangelio en este domingo de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, los versos del 29 al 34. Vamos a escuchar con atención este relato donde aparece Juan el Bautista dando también, como habíamos visto en el Salmo y en el libro del profeta Isaías, un testimonio. Escuchemos. Estando Juan bautizando al otro lado del Jordán, vio venir a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Detrás de mí viene un hombre que está por encima de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero precisamente vine a bautizar con agua para que él se manifieste a Israel. Juan dio este testimonio: Yo presencié cómo el Espíritu descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo vi y declaro en calidad de testigo que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, qué interesante este testimonio que va a reafirmar y que va a dar sentido a la oración colecta que vimos al principio, que decía: Dios Todopoderoso, Eterno, gobierna cielo y tierra, sabemos que está por encima de todo, que todo está en tu mano, que todo está en tu poder, que escucha las súplicas, por eso pedimos que lo escuche, nos conceda la paz a nuestro tiempo. Para reafirmar esta oración, vimos que en la primera lectura el profeta Isaías dice, ¿verdad?, que a través del pueblo de Israel Dios se va a manifestar, y no tan solo eso, sino que será luz para las naciones. Un texto que luego se puede aplicar al Señor Jesús, que va a ser luz para las naciones. El Salmo responsorial es otro testimonio más
aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O sea, cuando se hace oración, no solamente hacemos una petición, sino que aquí hay un testimonio de que aquel que hizo oración, dice, el Señor se inclinó y escuchó mi grito. ¿Y qué hizo el Señor? Me abrió el oído y me hizo disponible a su voluntad. Por lo tanto, aquello que yo pedía, me lo concedió de tal forma que no tan solo estaba esperando yo lo que el Señor, lo que el Señor lo que yo le estaba pidiendo al Señor, sino que me dio más. Abrió mi oído para hacerme disponible y atento a aquello que el Señor quería de mí. Y no tan solo me concedió la paz a mí, sino que me hizo portador de la paz. Y por eso dice que aquí he proclamado tu salvación ante la gran asamblea, tanto en la iglesia como fuera. Y respondí, aquí estoy. Texto también que se aplica al Señor Jesús con su disponibilidad a la salvación, a llevar la plenitud de la salvación al mundo. Y ahora vemos otro testimonio, porque tanto Isaías como el salmista nos dan un testimonio de que una oración escuchada, el Señor los envió, el Señor tocó su corazón, el Señor abrió su oído. Pues Juan aquí primero narra que está bautizando al otro lado del Jordán. Vamos a ponerlo otra vez en perspectiva. Profeta Isaías está anunciando un tiempo mesiánico, está anunciando que a través de la tribu de Judá va a haber una salvación, y precisamente de la tribu de Judá es que viene Jesús, ¿verdad? Incluso nace en Belén, en la ciudad de David. El Salmo dice que la oración es escuchada. ¿Y cómo es mejor escuchada? Cuando uno abre el oído y se hace disponible a la voluntad del Señor. Jesús es el que se hace tan disponible a la voluntad del Padre que se hace un ser humano y no tan solo se queda ahí, sino que se hace pan luego en la Eucaristía. O sea que es la palabra de Dios que no tan solo llega a nosotros en un mensaje humano que podamos nosotros entender, que podamos nosotros aplicar, que podamos tener como punto de referencia y que nos transforme, sino que podemos asumirla, comerla, hacerla propia. Dice, bautizando al otro lado del Jordán, quiere decir, cuando regresan, ¿verdad?, de la esclavitud, estar el pueblo en un lado o en otro del río Jordán era algo bien significativo. Si estabas del río Jordán para afuera, entonces estás fuera del pueblo. Si estás del río Jordán para adentro, entonces significa que has pasado, ¿verdad?, de la esclavitud a la vida, de un pueblo de tinieblas a la luz, o por lo menos al pueblo del cual el Señor ya ha hecho la promesa, como el profeta Isaías, que va a ser luz de las naciones. Por lo tanto está esa esperanza. Así que Juan está bautizando de tal forma que podamos pasar de la tiniebla a la esperanza del tiempo mesiánico, en el cual se va a dar esta manifestación de Dios al mundo. Y dice que vio venir a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Otra imagen también del Antiguo Testamento. El Cordero, la figura del Cordero de el tiempo de Moisés, cuando para salir de la esclavitud del pueblo en Egipto, en esa última plaga que fue el ángel de la muerte, la sangre del Cordero salvó a los que esa noche, ¿verdad?, por la que pasó el ángel de la muerte y sobrevivieron. Ahora, ya no estamos hablando de aquel Cordero, que a partir de ahí se celebra la Pascua, ¿no?, y se hace el sacrificio del Cordero, porque recordaban cómo la sangre del Cordero los salvó en aquel momento y pasaron también por las aguas del Mar Rojo. Volvemos aquí a la figura del agua, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, no es ya el Cordero de aquel tiempo de la Pascua en Moisés que los liberó, ¿verdad?, los hizo pasar de la esclavitud a la salvación, a la liberación, sino que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que nos hace pasar del pecado a la gracia. Aquello era de la esclavitud a la liberación, ahora de la esclavitud del pecado a la liberación en la gracia en Cristo Jesús. A él me refería, continúa Juan, cuando dije, detrás de mí viene un hombre que está por encima de mí, porque existía antes que yo. Vean qué interesante, volvemos otra vez a la oración colecta, cuando hablamos del Señor que es todopoderoso y eterno, que nos precede, que está antes que nosotros. Juan pudo ver que este hombre, ¿verdad?, que así es como se aparecía este Jesús, está por encima porque existía antes
Y no porque haya nacido antes, porque al contrario, Juan el Bautista nació primero, sino porque ya reconocía ese don divino, ese ser personal distinto de cualquier otro ser humano, que es Cristo mismo. Yo no lo conocía, pero precisamente vine a bautizar con agua para que Él se manifieste a Israel. Recordemos que el uso del agua, de abluciones rituales en el pueblo de Israel es bastante común. Por lo tanto, el hecho de que Juan el Bautista estuviera utilizando agua para una renovación no es nada nuevo, sino que está dando un mensaje nuevo a partir de una realidad que ya se usaba. Esto es muy común, así veremos cómo Jesús también utilizará la Pascua para dar una nueva significación, mandará a bautizar con una nueva significación, con una nueva renovación. Y así, ¿verdad? Tanto el matrimonio y lo que nosotros también conocemos como los sacramentos van a tener un giro nuevo, porque van a ser aplicados desde la redención de Cristo, desde su eficacia y desde el amor que ha querido manifestarnos, que nos transforma, que nos hace, que nos prepara precisamente para el encuentro con Él, y no tan solo el encuentro con Él, sino que nos hace uno con Él, tanto que podemos llamar al Padre, ¿verdad? A Dios Padre, de la misma manera en que Jesús lo llama Padre, ¿verdad? Desde esa condición de ser hijos, y nosotros en Cristo, ¿verdad? Que somos, voy a decir así, inmersos en su cuerpo místico cuando somos bautizados, participamos de su ser, Rey, profeta y sacerdote, y aún más cuando vamos nosotros y podemos participar de la Eucaristía y hacernos uno con Él cuando comulgamos. Pausamos y regresamos en breve. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en esta profundización de las lecturas del segundo domingo del tiempo ordinario o del tiempo de misión. En este caso estamos sobre el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, y veíamos este testimonio de Juan el Bautista, como señala a Cristo Jesús como mayor que el anterior a él, y la misión que el Señor le ha dado de preparar al pueblo para la manifestación de este Mesías, de la llegada real de los tiempos mesiánicos, en la que el profeta Isaías, como vimos anteriormente, ya estaba dando unos indicios. Pero como sabemos, a través de la historia, Isaías tuvo la oportunidad de quizás señalar a alguno que otro personaje que pudiera, en el cual pudiera caer estos rasgos mesiánicos, pero que luego, con el tiempo, se perdió el hecho de la dinastía davídica, ¿no? El hecho de que fuera un descendiente de David, cuando el pueblo pues pasa a ser esclavo en Babilonia, y cuando regresa pues no se restaura la monarquía, sino que el pueblo ya tiene otra organización y se refugian más en la palabra de Dios. Y el salmista nos enseña que ¿cuál es la mejor manera de hacer oración? Estar disponible, escuchar, abrir el oído y hacernos disponibles a lo que el Señor quiere de nosotros. Juan da testimonio de que Dios lo llamó. Y aquí lo vamos a ver en esta segunda parte del Evangelio, donde dice Juan mismo, Juan el Bautista, ¿no? Que en boca de Juan el Evangelista dice: Juan dio este testimonio. Yo presencié cómo el Espíritu descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Así que primero dijo, el que me envió, ¿verdad? Me dijo, cuando se pose, ¿verdad? El Espíritu como paloma sobre él, ese es. Ok, entonces, aquí está dando testimonio de que él lo vio. De que él vio como el Espíritu, así como una paloma, ¿verdad? No es que literalmente como una paloma, sino así como una paloma. El hecho de que no es amenazante, ¿verdad? Y que desciende, ¿verdad? Es de arriba hacia abajo, no es una realidad que parte de aquí, sino que viene de lo alto. Pues esa realidad que desciende, no de manera amenazante, sino como una paloma, que tú la puedes ver bajar y no, ¿verdad? No da miedo, no se impone, no te aplasta, no la sientes como un ataque, sino que desciende como una paloma. Y que además, el hecho de que aparezca como paloma es porque la paloma no desciende a posarse y a quedarse a menos que sea su nido. Entonces, esta figura de la paloma
podemos ver que si se asienta, si está, ¿verdad? Si llega y se posa sobre Jesús, también tiene esta significación de que el amor, con mayúsculas, que sería el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu del Padre, rebosa en el Hijo. Por lo tanto, vemos como esta afirmación trinitaria, y que además podemos nosotros reconocer que en Cristo se da el oído abierto, la disponibilidad plena al Espíritu y al amor del Padre, tanto que se atiene, ¿verdad? Se hace parte de esta nueva renovación con el bautismo, esta renovación del pueblo, y no tan solo es como quien viene a renovar, sino que dentro de nuestra realidad humana, que pudiéramos decir, como habíamos visto en la otras semanas, en el bautismo del Señor, que Él no necesitaba el bautismo, viéndolo desde el punto de vista de que pues no necesitaba que se le perdonaran los pecados, porque es Dios mismo y no tiene pecado. Pero ciertamente dentro de la voluntad del Padre está que Cristo viene a renovarnos a nosotros desde nuestra misma realidad. Por lo tanto, se hace bautizar, ¿para qué? Para que Él sea partícipe de todo el proceso de renovación, tanto del de preparación como el de predicación, como el de entregar la vida, y que luego nosotros nos hagamos responsables de propagar este mensaje de salvación, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Jesús se hace partícipe en todos los procesos de todos los momentos. Así que no puede decir como que no, pues estuvo en uno y no estuvo en otro. No, estuvo en todos. Incluso pasó por ese del bautismo de Juan. Y continúa el testimonio de Juan. Yo no lo conocía. Ya habíamos visto que también había hecho esta afirmación anteriormente. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo vi. Ahí está el testimonio directo de Juan. Yo lo vi. Y declaro, en calidad de testigo, que él es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Interesante, porque Juan es también el resultado de una oración escuchada, ¿no? Es el hijo de unos ancianos, ¿verdad? De Isabel y Zacarías, que eran unas personas mayores. Zacarías sacerdote del templo. Por lo tanto, él es el resultado de una oración escuchada, tantos años, ¿verdad? Quizás pidiendo tener un hijo, y el Señor escuchó esta súplica. Juan el Bautista nace. ¿Y cuál es la mejor manera, ¿verdad?, de responder a una oración escuchada? Estar atento, estar disponible a lo que el Señor quiere de uno. Porque si se dieron cuenta, Zacarías, ¿verdad?, en esa historia se quedó mudo. Una vez ya creyó firmemente y se hizo disponible la palabra del Señor, pues se soltó la lengua y pudo hablar. Juan el Bautista da el testimonio, mire qué interesante, de que aún teniendo un padre, Zacarías, sacerdote del templo, que ofrecía sacrificios, que ofrecía ofrendas, que hacía el sacrificio expiatorio, no se dedica a eso, sino que escucha la voz del Señor que le pide que dice, yo no lo conocía, y dice, el que me envió a bautizar con agua me dijo. Así que él recibió una palabra del Señor que lo hace disponible. Como escuchamos en el Salmo, que decía, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides sacrificio expiatorio, en cambio me abriste el oído, aquí estoy. Juan fue enviado a bautizar, por lo tanto, cuando el Señor le da esta llamada de ir a bautizar en el desierto, de ir a proclamar la palabra del Señor, de ir a hacer la voz que clama en el desierto, él dice, aquí estoy. No sacrificio expiatorio, no digamos sacrificios y ofrendas. Abriste mi oído y yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Se entrega esa voluntad de tal forma que puede señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que puede reconocer el Espíritu Santo en Jesús, incluso ser testigo de él diciendo, él es el Hijo de Dios. Ve qué interesante cómo el estar disponible a la voluntad de Dios, escuchar, a tener ese oído atento, oído abierto a la voluntad de Dios,
nos puede hacer ver y leer la realidad de una manera distinta, porque la estaremos viendo ya con ojos de fe. Por eso es que de esta forma uno puede incluso expresarse y ver con una mayor claridad los eventos sociales, políticos, los cambios en la sociedad, en la educación y en todos los ámbitos, porque los podemos ver con una mirada de fe. De esto nos da mucho testimonio también que hace ya 2 semanas el Papa Emérito Benedicto XVI, de feliz memoria, ¿verdad? Pues nos da esa pista de que podemos leer los acontecimientos actuales, los acontecimientos de nuestra realidad, a la luz de la palabra del Señor, de tal forma que los vamos a ver de una manera renovada para buscar e implorar la paz que tanto necesitamos, como decíamos en la oración colecta, que dice: concede tu paz a nuestro tiempo. No estamos diciendo que las cosas vuelvan a ser como antes, no estamos diciendo que los tiempos anteriores eran mejores o que habían cosas mejores ¿verdad? Porque siempre vamos a encontrar dificultades y retos, y si lo pensamos desde esta perspectiva, de aquí a unas décadas, las personas que vengan o los demás que den testimonio dirán que en el 2023 las cosas eran mejor. Por lo tanto, si vamos a querer ver hoy, en el hoy y en el ahora, que es nuestro tiempo y es donde el Señor nos está llamando ahora mismo, veámoslo con ojos de fe. Abramos el oído, estemos atentos y sepamos que muchas veces, si pedimos algo al Señor, lo primero que Él va a respondernos es con un abrir el oído y pedirnos, porque también, ¿verdad?, hacemos una petición, pero el Señor también se nos acerca, nos toca el corazón y nos pide que nos hagamos disponibles a cuál es su voluntad, que nos hagamos dóciles a su palabra y que no tan solo estemos dispuestos a los sacrificios, sí, a las ofrendas, sacrificio expiatorio, culto en el templo, asistencia en la asamblea, testimonio, que eso está excelentemente bien, sino que para que se dé todo eso, primero hay que decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bien, no nos queda más tiempo, así que le dejamos la carta a los Corintios, que es la segunda lectura para este domingo, como asignación para que vayan profundizando también en esto que es tan importante, que es estar disponible a la voluntad del Señor, que nos llama, que nos toca y que lo único que nos pide es ser dócil, ser humilde, para entonces ser instrumento de su paz en el mundo. Nos vemos entonces la semana que viene en su programa El Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.